Hola a todos, mi nombre es Susana. Hoy junto a Adrián y Víctor y a Jimmy, colaborando con las cámaras, vamos a proseguir con la serie espiritual que venimos desarrollando en estos últimos tiempos. Hoy vamos a hablar del despertar, el despertar cuando todo comienza a cambiar. Y este título me habilita a compartirles algunas citas donde se habla de esta humanidad dormida. Vamos a empezar con una cita de Daniel, el profeta Daniel, que dijo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otra de las citas que venimos mencionando también dice: vosotros dioses sois, mas no lo sabéis porque estáis dormidos. También Benjamín Solari Parravicini, un artista argentino que nos legó muchísimas psicografías, es decir, dibujos con textos, tiene muchas psicografías donde nos exhorta al despertar, donde habla de esa ceguera. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es despertar? Despertar, si lo buscamos en el diccionario, va a ser algo muy simple, lo que vivenciamos a diario. Es cortar, es interrumpir el sueño de alguien que está dormido. Es dejar ese sueño, entrar en la vigilia, entrar en el presente, estar en conciencia, tener todos los sentidos dispuestos para percibir lo que nos rodea. Entonces, eso nos hace más conscientes, nos hace estar más presentes, como acabo de decir, y es un camino que queremos recorrer, pero muchas veces no nos animamos. Intuimos que hay algo más que este mundo en el que estamos viviendo, pero ese mundo en el que estamos viviendo no nos satisface. Esto lo venimos viendo a lo largo de todas estas charlas. ¿Y por qué? Porque vamos descubriendo que hay como un gran velo, hay como una gran mentira, un gran engaño, como que estamos viviendo en una ilusión, en ese estado adormecido. Entonces, empezamos a cuestionar nuestras creencias, pero también vamos experimentando cambios que, sobre todo en la percepción del mundo, pero también de mi propia identidad. Entonces llegamos a una dimensión más profunda, que es el despertar espiritual. Ese despertar espiritual lo hacemos con los sentidos del corazón, con los sentidos, como con ojos espirituales. Y es cuando empezamos a descubrir que el verdadero propósito de la humanidad trasciende a lo que vivimos en el día a día y que tiene que ver con la preservación de la vida, con poder conectarme con ese Dios creador que sospecho que está, pero como no lo veo, no le doy la importancia que realmente tiene. Y también queremos encarnar, cuando despertamos, debemos encarnar ese espíritu que contenemos. Entonces, eso se comprueba en lo personal. Nadie puede venir a decirme, a obligarme a despertar o tomar uno u otro camino. Ese despertar es interior, es conectarme con ese verdadero ser. Cuando comprendo
con profundidad qué es lo que soy, que estoy unida al todo, que tengo un origen que no es el que nos hicieron creer, y que, pero claro, siempre recordando que acá hubo una invasión, una incidencia, eso lo describe el Apocalipsis 12, y esa oscuridad hizo que nosotros nos desconectemos del verdadero ser y que solo le demos importancia a la materia, siendo que ya sabemos que la materia está animada por el espíritu. Este espíritu en este plano necesita del cuerpo, pero el cuerpo no lo es todo. Entonces, como nos está costando tanto despertar, pero a la vez queremos despertar porque somos buscadores, hay algo que bulle en nosotros y nos hace buscar, seguir buscando, descubrimos que estamos dormidos, pero por la ignorancia. Es decir, hay un vacío de conocimientos, de cómo vivir, de qué es vivir. Entonces, si estamos dormidos por esta ignorancia, quiere decir que necesito algún tipo de conocimiento para poder despertar. ¿Es así, Adrián? Y es así, mi querida Susi. Pues podemos decir con exactitud que hay dos tipos de conocimiento. Uno que es universal y otra que es terrestre. Una es de luz y otra proveniente de una fuerza oscura, que como bien lo acabas de mencionar, ya hay mucha información que podemos comprobar sobre una invasión extraterrena que cayó aquí en la Tierra. Entonces, el universal, que es perenne y es eterno, trae el origen de todo lo humano y universal, los fundamentos en el cual se fundamenta toda la creación. Y la terrestre es la que fue implantada aquí por esa fuerza oscura, cimentada en la mentira, en mantener en la humanidad en un estado de inconsciencia, de ignorancia, ocultándole el conocimiento de quién es el hombre, quién lo creó y hacia dónde se dirige. Por lo que nos acabas de compartir, Adrián, vemos que es muy necesario este tipo de conocimiento, el conocimiento verdadero, para poder hacer ese proceso de despertar. Ahora bien, con el conocimiento, ¿podemos comprender qué son las memorias y cómo las memorias intervienen en este proceso de despertar? Sí, así es, sí. Primeramente hay que entender que gracias a la influencia que ha tenido esta fuerza oscura en ocultar este conocimiento universal, es que el hombre desconoce su naturaleza espiritual, que es antes de toda la creación y que es propio del ser, desde antes de que fuera el propio ser. Es decir, que la vida espiritual es lo que manifiesta todo lo que podemos ver en el universo. Entonces, el propósito del conocimiento es que el hombre se reencuentre consigo mismo, despierte y devolverle su identidad luz. Y como bien lo mencionas, hay unas memorias que tenemos que despertar y es ahí donde podemos tocar lo que es el espíritu y lo que es el alma. El espíritu es el cúmulo de memorias que nos da nuestras experiencias en el diario vivir, nuestras acciones. Y el alma es la memoria universal que contiene todo lo que ha sido creado, lo que es y lo que será en el futuro. Entonces, ahora que vemos qué necesario que es ese despertar para esta humanidad
esta humanidad terrestre que está, que vive en tinieblas, necesitamos herramientas. ¿Cuáles son los mecanismos para ese proceso de despertar, Víctor? Lo primero que voy a decir es que en nosotros reside un poder interior que no vemos, que por el hecho de estar dormidos no hemos podido accionar. Es entonces cuando de dentro de nosotros surge esa necesidad de respuestas, cuestionamientos que nos hemos hecho a lo largo de nuestra existencia y que pues es el mundo que nos rodea pues no ha dado las respuestas. Y cuando me refiero a mundo, quiero decir con esto un sistema que es el que debería darnos esas respuestas. Entonces podemos hablar del colegio, de la universidad, si tiene que ver con la problemática social, entonces hablemos de política. Si son ya de un nivel mayor, sería espiritual y estaríamos hablando de filosofía, de religiones y eso. Y pues ya a este punto ya nos hemos dado cuenta de que nada de eso ha dado respuesta a eso que de alguna manera nos ha inquietado saber. Entonces, esto en primera instancia es un síntoma de alguien que está a punto de despertar. Pero para ese despertar necesitamos un conocimiento y que sea de un nivel espiritual real. No es que ya nos hemos dado cuenta que ha sido manipulado, escondido. Entonces, que de hecho ese conocimiento lo hay. Y el conocimiento para el despertar es necesario, pero primero debemos salir de esa ignorancia en la que hemos estado sumergidos desde hace ya un tiempo. Ese conocimiento pues nos va a llevar a nosotros indefectiblemente a encontrar eso que buscamos de dentro de nosotros, que es la verdad. Esa verdad es ese poder que nombré al principio, que es un poder interior, que hoy lo llamaremos voz interior. Y que cuando escuchamos a alguien que viene a decirnos la verdad, pues ese poder o esa voz que surge dentro es la que nos hace reconocer la verdad donde estemos. Y entonces ahí es donde podemos entender lo que el ser más inteligente que ha pisado este planeta dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O en otro aparte, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, esa verdad que trajo ese ser es la que hoy una persona despierta empieza a comprobar, ya no cree, ya se dedica a comprobarlo, y al comprobar esa verdad
le da como resultado una certeza. Es esa identidad que yo empiezo a descubrir por conocer la verdad, pues me empiezo a dar cuenta de que la verdad o que mi existencia no está ligada solamente a un cuerpo físico, sino que tiene que ver con una identidad espiritual que aún no hemos conocido. Entonces, dentro de todas esas respuestas, empiezo a dar cuenta que yo no solamente me conformo con un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual y que también posee un alma. Y eso es lo que me va a ir dando esa identidad y esa certeza de lo que yo soy. Y que el mundo a lo largo de nuestras vidas no respondió. Entonces, yo diría que para cerrar, eso sería un inicio o una característica del inicio de un despertar. Perfecto, muy claro, querido Víctor. Entonces, nosotros a lo largo de estas charlas también hemos hablado de profecías, de hecho que también se ha mencionado varias profecías en este conversatorio. Entonces, te pregunto, Víctor, la profecía que nos trajo el conocimiento de la luz, que nos trajo el conocimiento de la verdad, ¿cómo se relaciona, cómo podemos relacionar a las profecías con este proceso de despertar? Susi, cuando en el punto anterior hablé de que se necesitaba un conocimiento de un nivel espiritual real, precisamente es de ese del que hablaba. Es la profecía, esa fuente de conocimiento que requiere un nivel espiritual muy alto, ya que ese mensaje, vamos a entenderlo, la profecía como un mensaje, puesto que está muy permeado la misma palabra por religiosidad. Vamos a tratar de darle el enfoque hacia un mensaje que nos fue traído como ayuda para ese despertar y que fue traído por inteligencias de otros mundos a lo largo de todo este tiempo, en diversas culturas y en diferentes tiempos, precisamente para que hoy esta humanidad pueda despertar. La profecía, o comúnmente como se conoce, el Apocalipsis, que siendo que no es la única fuente profética, sino que hay muchas otras culturas que tienen este mensaje, nos dan esas pautas para el despertar. Siendo que es muy amplio, me voy a referir a uno de tantas herramientas que entrega este mensaje, y es que anuncia 144.000 que refiere Apocalipsis 7. Esos 144.000 somos parte de esos primeros que despertamos, para luego ayudar a despertar al resto de esta humanidad. Realmente lo que un despierto empieza a entender es que es una organización que sentó bases en este planeta
y es el responsable de que esta humanidad esté dormida. Entonces es necesario adentrarnos en esta fuente de conocimiento para ese despertar. Y también pues, nos refiere de que hay un desenlace entre esas dos fuerzas, y es el futuro, digamos, que se convierte en una esperanza para esta humanidad, y es que nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, que va a ser el producto de ese despertar de esta humanidad y hacer una transformación para que se cumpla o para que se dé ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Ese es mi aporte, Susi. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente ese aporte es muy claro y, bueno, nos anuncia permanentemente que el gran exponente que nos vino a despertar, que nos trajo esa verdad, es Jesús. Recuerden que Jesús dijo, la verdad os hará libres. Claro, la verdad os despertará. La verdad es lo que nos despierta. Y es Jesús el que nos ofrece esa luz. Entonces nos está pidiendo, todas sus enseñanzas son para que despertemos, para que reconozcamos ese Dios interior que tenemos, esa luz crística. Está bien, ya sabemos de dónde vienen los errores, los pecados, ya sabemos la incidencia que tuvo la oscuridad en nuestras vidas, en nuestras encarnaciones, pero también ese pulsar, ese deseo de no cometer más errores, este deseo de conocer la verdad, la trajo Jesús cuando caminó encarnado con las leyes físicas de esta humanidad. Entonces, ¿qué nos vino a mostrar? Que se puede, que con conocimiento, con amor, con comprensión, podemos dejar ese hombre viejo, podemos transformarnos en ese hombre nuevo que él tanto evangelizó. Entonces, pero siempre y cuando conozcamos, como bien han mencionado nuestros dos compañeros, que sin el conocimiento no es posible llegar a la verdad, sin el conocimiento no es posible despertar y seguir dándole entidad a alguien que no tiene espíritu, porque la oscuridad no tiene espíritu, necesita de nuestro espíritu para poder manifestarse. Entonces, cuando nosotros conocemos esa verdad, gracias sobre todo a Jesús, bueno, es una exhortación para levantarnos, para despertarnos y llegar a esa fuente de luz que nos ha creado, que nos ha pensado, previamente nos pensó. Nosotros, toda esta creación, esta maravilla de mundo y mundos en los que habitamos, ha sido creada para nosotros. Entonces, no tendría ningún sentido que esa gran conciencia creadora, ese Dios universal, nos haya creado solamente para lo que nos ofrece el mundo, que es nacer, crecer, reproducirme en el mejor de los casos y morir, siempre detrás de la materia. Ahora ya sabemos de dónde viene esa creencia y que nosotros
conectándonos con ese ser, haciendo ese trabajo interior, forjando esa luz crística que tenemos, ya lo sabemos por las charlas anteriores, que esa luz está concentrada en cada una de nuestras células, pero principalmente tiene la guía en el corazón, en ese nodo sinusal que vive para darnos el pulso en cada momento de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros descubrimos ese gran poder que tenemos y sabemos también de la otra fuerza, la destruimos cuando hacemos ese cambio, cuando hacemos ese despertar, pero lo encarnamos. Entonces, este deseo de saber, sabemos que viene de ahí, de esa intuición de la que hablábamos al principio, ya sabemos que tiene un origen divino. Entonces, Jesús nos vino a mostrar que nosotros podemos conocer, comprender y empezar a sentir al Padre, ese Padre que es el que lo creó todo. Pero gracias a Jesús podemos conocer a ese Padre. Y entonces tenemos que buscar ese camino de perfección, porque el Padre, Jesús también dijo, sed perfectos como mi Padre lo es, porque Él sabe que nosotros tenemos ese potencial y a eso vino a enseñárnoslo. Entonces, tenemos que sentir esa fuerza poderosa en el corazón y accionar hacia la luz. Tenemos otra cita que dijo, que tiene que ver con este evangelio, este camino que hizo Jesús. Dice, porque estas enseñanzas abrirán los ojos a los ciegos que vosotros cegasteis. Le está hablando a la oscuridad. Y los humildes que han buscado la verdad eterna en medio de vuestro inmundo templo de maldición y oscuridad, crecerán en su verdad interior. Fíjense lo que nos está diciendo, que pudimos haber estado en el peor de los mundos, pero esa luz que tenemos por dentro, humildemente nos hará buscar la verdad, esa verdad eterna. Y eso nos va a llevar al crecimiento, a ese trabajo para descubrir la verdad interior, porque verdaderamente, dice Jesús, habrán encontrado al Santo de Justicia y terminará la oscuridad. Fíjense qué trabajo que tenemos, hacia dónde tenemos que dirigir nuestras acciones. Y también a mí me gusta hablar mucho de Pablo de Tarso y sobre todo porque tiene mucha relación con este despertar. La vida de él tiene mucha relación con este despertar. Pablo de Tarso tiene una cita que dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Anda como sabio, no como necio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y justamente el que está hablando así es Pablo de Tarso. La historia de Pablo de Tarso nos muestra cómo se puede estar vivo, pero a la vez muerto y ciego. Él perseguía a los seguidores de Jesús. Y en una ocasión, él recibe un rayo, una luz que lo fulmina y no le permite ver. Y fíjense qué paradoja, porque él queda ciego para el mundo, pero esa ceguera lo hace ir a su interior y descubrir la verdad
descubrir, cuando él escucha las palabras de Jesús que le dicen, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Claro, él lo que hacía era estar totalmente desconectado de la verdad, de su yo interior, de esa luminosidad. Cuando él tiene que hacer ese trabajo interior, porque quedó ciego, ahí descubre la verdad y se convierte como uno de los mayores seguidores y propulsores de la palabra de Jesús. Entonces, Él nos está exhortando a hacer lo mismo, pero sin llegar a esa ceguera. La ceguera ya la tenemos por vivir en el mundo, pero el despertar lo tenemos porque somos hijos del Padre y contenemos esa luz. Entonces, hay una gran promesa para los que despiertan. Dice, después de aquellos días, pondré mis leyes en tus corazones y en tus mentes las escribiré. Y fíjense la promesa después de descubrir que tanto en nuestra mente como en nuestro corazón tenemos esas leyes eternas. Las tenemos acá, no necesitamos ir a hacer ningún estudio, pero sí buscar esas herramientas dentro de nuestro corazón, porque esta cita termina diciendo, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, esta es la promesa para el hombre que despierta y descubre esa verdad, que se sale de las creencias, que se sale de los miedos, que se sale de este mundo que está siendo manipulado por la oscuridad. La oscuridad nos dice que no podemos, pero nosotros sabemos que sí podemos, que es el tiempo de despertar, que es el tiempo de salirnos de esa mentira, de dejar de temerles al conocer la verdadera cara de la oscuridad. Nosotros tenemos las leyes eternas que nos respaldan. Tenemos una identidad divina. Tenemos la continuidad de la vida. Tenemos el camino de ascenso espiritual a través de las encarnaciones y las reencarnaciones. Ya nos quitamos el velo, conocemos la verdad, nos levantamos de ese sueño profundo y empezamos a caminar por un camino seguro, el camino de la luz, el camino de Cristo. Entonces, recibamos esa luz de Cristo, pero esa luz verdadera, esa luz que hace que nosotros optemos por el camino que nos trajo Jesús. Tenemos que hacer ese trabajo, porque contenemos la luz de Cristo y a eso venimos. Esta es una invitación para seguir indagando en esa verdad que nos quisieron ocultar, pero con nuestro poderío la desenmascaramos. Cerrando este capítulo, les pregunto a mis compañeros, a Adrián y a Víctor, si quieren hacer algún aporte pequeño para luego finalizar este episodio. Muy bien, Susi. Pues mira que es muy importante el conocimiento para tener ese despertar espiritual, que no tiene nada que ver con misticismo, con creencias, sino con ver la realidad del mundo en el que vivimos. Reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con esas memorias que hablábamos al principio, que es nuestra propia sabiduría, que nos da nuestra propia identidad, y conectarlos con el alma, que es un ser que tiene la memoria universal de todo lo que es y que funciona como un guía para nuestro propio espíritu. Entonces, perfeccionándonos nosotros en el bien, encauzamos nuestra existencia, nuestro espíritu, a caminar dentro de la ley eterna, dentro de estos grandes conocimientos que nos han traído
los hombres de las estrellas, el conocimiento universal que nos da el conocimiento y el propósito de lo que es la vida real. Entonces, viviendo dentro de ese conocimiento es que nosotros podemos estar conscientes de lo que somos nosotros mismos, de lo que es la vida. Y ese es el comienzo para nuestro despertar espiritual. Muchas gracias, Adrián. Víctor, unas palabras finales. Recordar que esa fuente de conocimiento que en este espacio llamamos profecía, Apocalipsis 19:10, en ese versículo específicamente dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De ahí la fuente de ese conocimiento espiritual para un despertar. Y para cerrar, pues, si analizamos la palabra profecía, ¿cierto? Si la podemos desglosar de alguna manera, está en 3 partes. Profecía. Es un programa de fuerza espiritual para despertar la conciencia de esta humanidad. Entonces, si lo entendemos desde ese punto de vista, pues ya no va a ser lo que siempre ha sido la profecía, y es pues un conocimiento de tipo meramente religioso, sino una herramienta para el despertar del ser humano. Es todo, Susi. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos aportes. Estamos finalizando entonces este 7º capítulo de esta serie espiritual, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Y los dejamos con un video de Niño Nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios, el hombre y todo el universo son uno y están unidos indestructiblemente. Y ese es el eje central de todo el poder y toda la sabiduría del gran Espíritu del Padre Eterno. Y no hay mentira que pueda destruir eso. No hay enemigo que pueda quebrantar eso. Los hombres que se quebrantan es porque no han encontrado esa luz. Pero ya estamos en el punto del despertar, donde nuestra propia luz, sin misticismos extraños y desprovisto de cualquier atavío raro, es evidente. La sabiduría verdadera no se viste de soberbia, ni de dolor, ni de venganza. Y en tanto cualquier persona elimine esas condiciones de su vida, de su carácter, de su mente, ya entró al reino de los cielos. Su voz interior le va a hablar. Es una voz que no tiene palabras y no se oye en la mente. Se siente en el corazón como el pulso que te guía siempre hacia la elevación, siempre hacia arriba, siempre te saca del error, siempre te saca del abismo. Nunca te aconseja mal. Siempre te dice lo que debes hacer en la luz y en la verdad. Todo el que la encuentre y la escuche está en el reino del Dios que tiene por dentro y ya nunca más los va a buscar por fuera. Ese momento está cerca y yo me atrevo a decir que para muchos ya llegó.